La Hora de Catarsis con Marixa América, mi persona, @psicomami, como me conocen en plataformas digitales. Y bueno, ahora en este espacio en el que semana a semana estaremos compartiendo todos esos temas que las mamás a veces no sabemos qué hacer con ellos, que nos callamos porque nos causan miedo, dudas, incertidumbre, o también que sea un espacio para poder acompañarnos y no sentirnos solas en este camino de ser madres. Bueno, para contarles un poco acerca de mi historia, yo soy venezolana, soy mamá, soy psicóloga en Venezuela y life coach a nivel internacional y tengo casi 4 años como migrante en los Estados Unidos. Y esto ha sido un cambio para todos. Entonces, en esta reinvención apareció esta hora de catarsis, que no solamente se hace podcast, sino que también tiene encuentros mensuales para las madres a través de 5 miedos que las madres tenemos. Así que antes de eso te invito a que sigas conectándote semana a semana y nos sigas, ya te suscribas aquí en este canal, porque semana a semana vamos a estar hablando acerca de esos temas que las mamás nos dan miedo, nos angustia o sencillamente no sabemos qué hacer. Así que nos vemos en un momento de nuestras vidas. El miedo a que nos pase algo malo, ¿no? Yo creo que eso es un miedo, bueno, primero que ciertamente puede ser fundamentado, porque como mamás queremos proteger a nuestros hijos, queremos estar allí para ellos y queremos sostenerlos en esos momentos en los que quizás corran peligro o estén en momentos de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que el miedo es parte de lo que se va a quedar con nosotros por mucho tiempo, pero tenemos que saber hacer bien la diferencia entre lo que realmente es un miedo sano y un miedo digamos que de verdad tiene razón de ser, o más bien es un miedo que nosotras mismas nos estamos imponiendo y que no nos deja vivir, y esto puede causar ansiedad, angustia, pánico, miedo. Entonces es importante identificar si tu miedo es un miedo que tiene una razón de ser, porque bueno, si yo estoy viendo que de pronto mi hijo está jugando en una piscina, como yo estoy ahorita aquí en esta piscina, y de pronto veo que se puede caer, obviamente ese miedo es fundamentado, tiene un fundamento, porque puede ocurrir que a mi hijo le pase algo. Pero a veces como madres hay miedos que se pueden tornar patológicos, y estos miedos pueden ser paralizantes, llevándonos a incluso que nuestros hijos dependan al 1000% de nosotras. Entonces, mamá, si me estás escuchando, tener miedo es parte normal, porque somos madres, porque esos niños o hijas, adolescentes nacieron de nuestras entrañas, o bueno, porque fuimos mamás, porque la vida nos los dio. Pero independientemente de cómo haya sido que nos hicimos mamás, creo que el miedo es algo con lo que vamos a tener que vivir siempre. La diferencia está en poder identificar que sea un miedo que tenga fundamento o una razón de ser, o un miedo irracional. Entonces, sí es bien importante que como mamá comiences a identificar la diferencia. Y si en estos miedos te estás sintiendo ansiosa o angustiada, pues siempre buscar ayuda. No ser lo suficientemente buena como mamá con mis hijos. Creo que este es un miedo que desde que nacieron los míos también, y ya están preadolescentes, todavía lo llevo conmigo, porque a veces yo me pregunto, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Será que soy una buena mamá? O por el contrario, estoy siendo muy light, o a lo mejor estoy siendo muy autoritaria en ciertas áreas. Entonces yo creo que el miedo a las expectativas de ser la mamá que mi hijo o mi hija están esperando que yo sea, y además hacerlo de manera perfecta, porque es que las redes sociales nos están volviendo locos o locas con el tema de una perfección que ni siquiera existe. Entonces siento que este miedo lo podemos encarar entendiendo que la perfección no existe, que vamos a cometer errores, que entendamos que es muy importante que nuestros hijos sepan que estamos allí para ellos, y que aunque cometamos errores durante la crianza, pues sepamos pedir disculpas, sepamos escuchar a nuestros hijos y estar ahí para cuando ellos lo necesiten. Yo creo que esta es una manera maravillosa de poder aterrizar esa idea idealizada de lo que es ser mamá. Tiene que ver con el miedo a fallarnos, a no ser esa mamá que nosotros esperamos ser, desde las expectativas que a veces, muchas veces no tiene sentido que tengamos, porque son expectativas irracionales.
Porque bueno, en este miedo en particular, yo creo que es importante identificar con qué mamá te estás comparando. ¿Qué cuentas de redes sociales en el área de maternidad estás siguiendo? Porque si estás siguiendo cuentas donde la maternidad se vea como algo perfecto, amiga, déjame decirte que demasiada idealización, porque nadie en la vida va a tener tus mismos hijos, tu mismo marido, tu misma pareja o tus mismas circunstancias. Entonces yo creo que el secreto de este miedo de no satisfacer las expectativas de ser una buena madre está relacionado a qué es para ti la maternidad, cómo vives la maternidad, con quién te comparas siendo mamá. Y creo que más importante aún es también entender que aceptar que vas a cometer errores, que en el interín en el que estás criando a tus hijos vas a ir creciendo con ellos también, tratando de identificar cuáles son aquellos aspectos donde hay fallas para mejorarlas y corregirlas, pero bueno, también evidentemente para poder estar allí, para si hay que pedir disculpas, pedimos disculpas, si hay que saber que necesitamos conectarnos con nuestros hijos a través de otras herramientas como la terapia, por ejemplo, aceptarlo. Pero creo que este miedo de no satisfacer las expectativas de lo que significa ser mamá, lo podemos enfrentar haciéndonos cargo. Sí, haciéndonos cargos de lo que pensamos nosotros que significa ser mamá. ¿Con quién nos comparamos? ¿Bajo qué premisa de maternidad queremos vivir? Entonces, mami, este segundo miedo que te estoy contando, el miedo a no ser perfecta, el miedo a, no equivocarme como mamá, que tiene que ver con las expectativas de lo que es para ti la maternidad, yo creo que está relacionado a darte la oportunidad de vivir la maternidad desde lo que tú eres, más allá desde lo que nos topamos. Y tiene que ver con no proveer lo suficiente a nuestros hijos económicamente. Y esto ocurre muchísimo, sobre todo cuando estamos pasando por momentos o situaciones financieras críticas, donde hay un miedo, por supuesto, a no satisfacer las necesidades de nuestros hijos, que tienen que ver con la comida, la vivienda, la ropa, el afecto y estar ahí para ellos, ¿no? Porque si ciertamente, el amor es algo maravilloso que las mamás podemos dar hasta sin tener $1 en la cartera. También es cierto que el dinero es parte importante del acompañamiento y la crianza en nuestros hijos. Y cuando no contamos o, estamos pasando por una crisis financiera, pues hay un miedo que nos embarga y es el miedo y el temor a no proveer lo suficiente en las necesidades básicas de nuestros hijos. Y en este sentido, yo siempre te invito, mamá, a nunca tener solamente un plan. Hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, todos. Porque muy probablemente, si me estás escuchando, a lo mejor eres una mamá que al igual que yo, pues también se graduó, estudió, tuvo un trabajo y digamos que económicamente está estable, vamos a decirlo así. Pero siempre hay que tener un plan B porque uno no sabe en qué momento pues la vida nos va a cambiar y nos va a tocar proveer o ser el sostén de hogar, sobre todo para aquellas mamás que quizás estén en proceso de divorcio, que tengan relaciones tormentosas y tengan esas relaciones en las que el papá tienda a ser controlador con el tema del dinero. Yo siempre digo, para mitigar el impacto del miedo de no proveer lo suficiente a nuestros hijos, siempre tener un plan B. Que este plan B está relacionado a, tener la posibilidad de incluso emprender. Porque yo creo que las mamás, en especial las mamás venezolanas, mentira, está bien, todas las mamás, tenemos una capacidad innata de crearnos un montón de cosas para proveer a nuestros hijos. Entonces, este miedo se quita cuando tenemos un plan, unos ahorros, un emprendimiento, tenemos un dinerito guardado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sí, esto es un miedo que las mamás tenemos de no poder proveer económicamente a nuestros hijos. Y la manera de hacerlo es, mamá, emprende, guarda, ahorra. Es un miedo que yo creo que silenciosamente a muchas nos da. Y tiene que ver con qué va a pasar cuando nuestros hijos se vayan. Quisiera que de verdad les fuera bien, pero no los quiero tener lejos, quiero que estén cerca. Yo tengo 2 hijos, una hembra y un varón, y dicen que los varones siempre se van a la familia de la esposa o la novia, no lo sé,
y las niñas se quedan. Como quiera que sea el caso, yo no sé si eso es verdad o no, porque pues todavía los míos están en etapas de estar como en las alitas de la mamá pollita que soy yo, pero ciertamente sí, es un miedo interno que también pues he pensado, no, bueno, ¿qué pasará? ¿Será que mis hijos van a estar allí también cuando yo esté viejita, me irán a visitar, querrán pasarme un dinerito o querrán estar conmigo o van a estar en la cultura quizás donde ya crecieron, se casaron y se fueron y me olvidaron? Pero este miedo yo creo que no todas somos conscientes de hablar de ello. Por eso hoy, si tú me estás escuchando y tienes ese temor, yo solamente puedo decirte que como mamá, tu rol más importante es acompañarlos a crecer de la manera más independiente posible. Acompañarlos y enseñarles lo que significa vivir en matrimonio, en convivencia, ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Si no deciden estar pues con nadie, ay, tengo un ruido espantoso en este audio, se va a escuchar terrible. Pero este miedo se va a ir el día en que ya se fue. Corté, voy a darle otra vez aquí. Entonces, bueno, para ti mamá, que quizás sientas como este temor o este miedo de qué va a pasar contigo cuando tus hijos se vayan, solamente puedo decirte que el rol más importante que tienes es enseñarlos a ser buenos ciudadanos, independientes, que sean capaces de valerse por sí mismos, que sean competentes en lo que a ellos les guste hacer. Y yo creo que los hijos terminan siendo como una lotería. A veces tú les das todo y te sacrificas en todo sentido y cuando crecen se van y más nunca te vieron. Así como es al revés, así como hay mamás que son super light, que nunca se preocuparon, pero que los chicos les salieron tan bien. Entonces creo que es relativo, pero en lo que respecta a mí, lo que puedo decirte es que ese miedo se mitiga cuando aprendes también a vivir para ti mientras tus hijos crecen, porque es ley de la vida, ellos no se van a quedar contigo eternamente, van a crecer y se van a ir. Entonces es muy importante que entiendas que es ley de vida, que tus hijos no siempre se van a quedar contigo. Se tienen que ir, eso es lo que tiene que pasar. Pero en el ínterin, para que tú logres mitigar ese miedo, es que te ocupes de ti, que no te olvides, que no te dejes de último lugar. Porque definitivamente los miedos se terminan cuando me hago consciente, los encaro y digo, bueno, aquí voy. Le voy a dar el todo por el todo y no voy a permitir que estos miedos me arropen. Porque voy a hacer lo mejor que puedo para vivir siendo una madre competente, feliz y sobre todas las cosas, libre e independiente para mí. El miedo a no poder estar allí para verlos crecer. Yo creo que como mamá esto es uno de los miedos que más a mí a veces me atormenta. Porque para ser honesta, antes de que tuviera hijos yo decía, bueno, hay que vivir al máximo, la vida es una sola, hoy estamos, mañana no. Era un poco más relajada con el tema de la muerte, ¿no? Pero ahora yo siento que desde que yo me hice mamá, como que tener ese miedo a faltarles, Dios mío, yo me pongo a pensar, ¿y qué pasaría si yo mañana no estoy? Y no puedo ver a mis hijos crecer, no puedo verlos casarse, no puedo verlos tener una familia, ¿no? Yo creo que ese es un miedo que no solamente tengo yo, quizás si tú me estás escuchando y probablemente también tienes temores, este miedo a la propia muerte es como un miedo que sí, a veces aparece. Y en este miedo yo creo que es un miedo a dejarlos desprotegidos, ¿no? Que evidentemente nos ponemos a pensar, bueno, como mamás, ¿qué estamos haciendo en el momento presente para salvaguardar, mejor dicho, la salud mental y física de nuestros hijos, incluso el patrimonio? Porque ¿qué va a pasar si mañana yo no estoy? ¿Con quién se van a quedar mis hijos? Si van a estar pequeños. Entonces, este miedo a la propia muerte puede que también sea un miedo, pues, a dejarlos desprotegidos, ¿no? Y es importante identificar
que este miedo no nos atormente de manera patológica y estemos todo el tiempo con pensamientos de muerte, como que si algo nos va a pasar, como paranoicas con el autocuidado al punto de no querer salir, de no querer hacer más nada. Ponerle la lupa a esto, porque a veces este miedo se puede transformar de verdad en algo muy crítico y la mamá va a necesitar un acompañamiento y una ayuda para aprender a trabajar con este miedo a morir, ¿ok? Pero si de pronto, claro, eres mamá y a lo mejor, sí, ok, estos pensamientos aparecen de vez en cuando, como que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo si yo mañana no estoy y quedan mis chamos o mis hijos a la deriva? Bueno, número uno, tenemos que siempre ser honestas y realistas con nuestra propia vida, ¿no? Y nuestra propia historia. Por supuesto, cuidarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicio, chequearnos mensualmente todos los exámenes físicos, mentalmente también, porque aunque no lo creamos, los exámenes físicos no son los únicos que importan. También tenemos que hacernos exámenes mentales para determinar cómo está nuestra salud mental cada año. Y más cuando esta preocupación acerca del tema de morir no quiere aparecer en nuestros pensamientos o en nuestra vida. Entonces, mamita que me estás escuchando, sí, obviamente tienes miedo a morir y a dejar a tus hijos, es muy importante como que en este momento entiendas que, bueno, vivir, en la parte de vivir también está la muerte y es parte de lo que somos como seres humanos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Desafortunadamente, bueno, hay muchas personas que se van antes y yo lo único que puedo decirte es educa a tus hijos para la vida, ¿ok? Trata de que sean lo más independientes posibles, enséñales cosas en habilidades de la vida, como hacerse una comidita, doblar su ropa, tener responsabilidades en casa, tratar de tener comunicación adecuada con las personas de su alrededor y este tipo de herramientas les va a servir para el día en que tú no estés. Que ojo, yo no estoy matándote ahorita, no creas eso, no, nada que ver. Yo quiero que tú vivas muchos años hasta que seas abuelitas, tengas bisnietos y nietos. Pero sí es importante como entender que, bueno, hoy estamos, mañana no sabemos. Y vivir desde el hoy, con el corazón agradecido. Hoy, ¿qué hice? Hoy estuve para enseñarles a mis hijos, hoy estuve para acompañarlos, para darles calor de hogar. Pero identificar si este miedo se está volviendo tormentoso y estás pensando todos los días, a cada rato, en temas de morir, busca ayuda. Recuerda que todo en exceso es malo. Y aunque estos 5 miedos de lo que te he estado hablando puede que sean muy comunes para las mamás, pues cuando están en exceso dentro de tu vida, incluso al momento hasta de paralizarte, entonces es el momento de buscar ayuda. Semana a semana vamos a estar teniendo un episodio nuevo de La Hora de Catarsis en su versión podcast para todas las madres que definitivamente quieran tener un espacio para soltar y para sacar todas esas cosas que llevan acumuladas de adentro y que además tengamos un espacio solo para nosotras. Así que esto fue La Hora de Catarsis Podcast. Nos vemos pronto. Chao, chao.